Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es tu programa Producciones Universo. Yo soy Ursula Mat. Y bueno, pues el día de hoy llegamos al capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Y es bien importante y bien interesante cómo a lo largo de todos estos días hemos visto florecer. Ayer en el capítulo 8, que es el 8 es abundancia. En el capítulo 7 vimos que ya no todos participaron, pero en el 8 vimos que la parte de la abundancia tiene que ver con lo que piensas, lo que hablas y lo que haces. Y precisamente en el Evangelio en una parte decía, quienes tengan oídos que oigan. Entonces, eh, parte del 8 es sanar, parte del 8 es escuchar lo que necesitas para sanar. Parte del 8 es, sí, es la congruencia, es esta parte de la abundancia, es el infinito, es el universo también. Pero en la parte de sanar es, en la serie de María Magdalena, le decía eh, Jesús a María Magdalena, ¿por qué no me cuentas lo que te pasa? Y dice, no, estoy harta, bla, bla, bla. Y dice, mira, yo te puedo curar del cuerpo, pero no te puedo curar del alma. El alma la tienes que arreglar tú. El alma, tú tienes que decidir cómo le dices al Padre que te ayuda a solucionarlo. Y eso yo no lo hago. Esto yo no sé si en alguna parte de la Biblia está escrito. La verdad es que desconozco, pero algo que sí sé es que acto seguido, en la serie, acto seguido, el Maestro Jesús le dice a Magdalena, lo que puedes hacer es hablar con Él. Habla con Dios y reclámale todo lo que le quieras reclamar. Y hay una parte de la vida en todo esto en la que le podemos reclamar a Dios lo que le queramos reclamar y Él nos va a escuchar. Pero una vez que le reclamamos y nos escucha, aguas, ¿eh? Porque ahí te viene la respuesta del por qué. Entonces, bueno, siendo hoy capítulo 9, siendo un 9, el primer maestro, quiero decirles que parte del 9 es saberse maestro. ¿Por qué? Porque ya tienes toda la información. Para los mayas el 0, para estos capítulos, bueno, del 1 al 8. Entonces, tener toda la información es saber perfectamente cómo es tu historia, cuáles son tus lecciones, cuáles son los errores, la congruencia, si estás siendo congruente, si desbloqueas algo en tu vida, si te reconoces como lo que eres, etcétera. Entonces, cerrar o llegar a un 9 es cerrar un ciclo, porque de ahí vienen las conjugaciones de los mismos números. Por ejemplo, primeramente Dios, mañana que vamos al capítulo 10 es la manifestación. Y la manifestación es otra aventura. Porque cuando tienes integrada toda la información del 1 al 9, puedes manifestar en tu vida todo lo que tú quieras. Y pues tendremos la sorpresa que correspondan al capítulo 10. Sin más preámbulo, les voy a presentar el capítulo 9. Y dice así. Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder curar enfermedades. Después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bolsa colgada del bastón, ni pan, ni plata, ni siquiera vestido de repuesto.
Cuando los reciban en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Pero donde no los quisieran recibir, no salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies. Esto será un testimonio contra ellos. Ellos partieron a recorrer los pueblos, predicaban la buena nueva y hacían curaciones en todos los lugares. El virrey Herodes se enteró de todo lo que estaba ocurriendo y no sabía qué pensar, porque unos decían, es Juan que ha resucitado de entre los muertos, y otros, es Elías que ha reaparecido, y otros, y es alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes se decía, a Juan le hice cortar la cabeza. ¿Quién es entonces este, del cual me cuentan cosas tan raras? Y tenía ganas de verlo. Al volver los apóstoles contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los tomó consigo y se retiró en dirección a una ciudad llamada Betsaida para estar a solas con ellos. Pero la gente lo supo y partieron tras él. Jesús los acogió y volvió a hablarles del reino de Dios, mientras devolvía la salud a los que necesitaban ser atendidos. El día comenzaba a declinar. Los 12 se acercaron para decirle, despide a la gente para que se busquen alojamiento y comida en las aldeas y pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo. Jesús les contestó, denles ustedes mismos de comer. Ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, o desearías tal vez que vayamos a comprar alimentos para todo este gentío. De hecho, había unos 5,000 hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos, háganse entrar a la gente en grupos de 50. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se los entregó a los discípulos para que los contribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, después se recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron 12 canastos. Un día Jesús se había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Entonces les preguntó, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, y otros que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo de Dios. Jesús les hizo esta advertencia, no se lo digan a nadie. Y les decía, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero 3 días después resucitará. También Jesús decía a toda la gente, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Les digo, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá, y el que pierda su vida por su causa mía se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se disminuye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando vengas en su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles santos. En verdad les digo que algunos de los de aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estamos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que lo cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía, Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo.
Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaban del cerro, les salió al encuentro un tropel de gente. De pronto un hombre de entre ellos empezó a gritar: «Maestro, te lo suplico, mira a este muchacho, el único hijo que tengo». De repente un demonio se apodera de él y empieza a dar gritos, lo hace retorcerse con violencia y echar espumarajos, y no lo suelta sino cuando está totalmente molido. He pedido a tus discípulos que echaran el demonio, pero no han sido capaces. Jesús respondió: gente incrédula y extraviada, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes y tendré que soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo arrojó al suelo con violentas sacudidas, pero Jesús habló al espíritu malo en tono dominante, curó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Todos quedaron asombrados ante una tal intervención de Dios. Mientras todos quedaban admirados por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen y recuerden lo que ahora les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras. Algo les impedía comprender lo que significaban, y no se atrevían a pedirle una aclaración. A los discípulos se les ocurrió preguntarse cuál de ellos era el más importante. Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande. En este momento Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios, y le dijimos que no le diera, pues no es un discípulo junto a nosotros. Pero Jesús les dijo: no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él que fueron y entraron en un pueblo samaritano para preparar alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió, y continuaron el camino hacia otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. Jesús dijo a otro: sígueme. Él contestó: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Esto es Producciones Universo. Yo soy Oncelamat. Enhorabuena. Bendiciones.